Soy Adriana Ortenberg. Soy Isa Gil. Y este es el podcast de Sabias, donde hablaremos de menopausia, weight aging y alimentación saludable a partir de los 50. Si escuchaste nuestro anterior podcast, sabrás que la estrella de hoy es Adriana. Bueno, es broma, ¿eh? Bueno, yo es que llevo más de 20 años como naturópata y bueno, sí, podríamos decir que esto de hablar de suplementos naturales y hierbas podría ser lo mío, sí, eso sí. Pues en el capítulo de hoy hablaremos de los mejores suplementos naturales para la menopausia. Y por si no te suenan de nada, la salvia, la cimicifuga racemosa, el trébol rojo o el dong quai, te invitamos a descubrir todo lo que pueden hacer por ti para combatir los sudores nocturnos, la sequedad vaginal o superar la pérdida de la libido. Y también cómo pueden ayudarnos a manejar el estrés y a dormir mejor para mejorar nuestro estado de ánimo y acabar con la fatiga, que a veces es la causa de la ansiedad y hasta de la depresión en el peor de los casos. Bueno, me parece un tema apasionante, ¿no? Bueno, tú conoces este tema más en profundidad, por eso estoy deseando que nos cuentes todos los secretos de las plantas que la naturaleza pone a nuestra disposición. Bueno, la naturaleza es que es una maravilla y nosotros somos parte de ella, eso no lo tenemos que olvidar. Podemos encontrar muchas ayudas en las plantas, pero siempre me vais a escuchar decir que las ayudas van de la mano de todos los otros aspectos que tenemos que cuidar o mejorar. Es decir, que no pueden ir los suplementos por un lado y nuestros hábitos por otro. Claro, y los mejores resultados siempre se ven cuando actuamos de un modo integral, ¿a que sí? Eso es. Así que vamos con ello. Vamos a ponernos en contexto primero. Ya hemos comentado en podcasts anteriores qué cambios puede experimentar nuestro cuerpo cuando se acaban los ciclos y llegamos a la menopausia. Y hemos visto que lo que desencadena la mayor parte de los síntomas que podemos padecer es la importante bajada de estrógenos que se produce llegado a este momento. A partir de aquí siempre decimos que, cada mujer es un mundo, ¿no? Y que no a todas les afectan los mismos síntomas ni de la misma forma tampoco. Llegado a este punto, algunas mujeres optarán por la terapia hormonal, que para quien no lo sepa, se aplica siempre al inicio de la menopausia y no cuando ya han pasado unos años. Mientras que habrá mujeres que prefieren optar por alternativas naturales derivadas de plantas. Oye, pues a mí me interesa mucho conocer todas las opciones. Ya sabes que me estoy preparando porque aún tengo mis ciclos, pero sé que tengo que informarme desde ya. Y como hay tantos productos en el mercado, pues es la verdad muy complicado. ¿Cómo puedo saber qué es efectivo y qué no lo es? O si es mejor hacer terapia hormonal o no hacerla. A ver, ¿tú has tomado algo? ¿En qué bando estabas? Bueno, pues lo primero y más importante es que tengas una charla con tu médico para valorar todas las opciones, porque cualquier tratamiento siempre irá en función de tus necesidades, de tus síntomas, etc. Mira, yo al principio tomé un medicamento no hormonal para la sequedad. Tenía bastante sequedad vaginal y mucosas en general, que me dio mi gine, ¿no? Que sabe que no soy mucho de medicamentos y tal. Pero al poco tiempo lo dejé. Y de hecho, nunca más tomé nada, y ni hormonal, ni natural. ¿Por qué? Porque quería tener la experiencia al 100% a ver qué pasaba, que yo soy muy así. Muy valiente. Pero creo que he sorteado bastante bien el proceso, la verdad. Me dediqué solo a corregir hábitos y sobre todo a comprender lo que pasaba en mi cuerpo, ¿no? Para acompañarlo. O sea, me gusta esta idea. Pero hay muchas mujeres que prefieren probar las vías naturales y la verdad es que en este sentido hay muchas opciones. Sí, hay muchas y por eso nos ha parecido importante dedicar un podcast completo para hablar de ellas. Entiendo que muchos de estos remedios naturales vienen de plantas, ¿verdad? Claro, efectivamente, sí. Y lo que también sé es que se dividen en dos, los que tienen estrógenos y los que no. Y como en todo este tema, ni los profesionales ni los estudios parecen ponerse de acuerdo. Y entonces yo te pregunto, ¿esto quiere decir que algunas mujeres tienen que evitar determinadas plantas si han tenido problemas tumorales, verdad? Sí, pero a ver, solo aquellas que contienen fitoestrógenos. Vamos a ver, ¿qué es un fitoestrógeno, no? Bueno, pues son compuestos que están presentes en algunas plantas y que imitan o provocan un efecto similar a nuestros estrógenos, ¿no? Pero como algo más suave, digamos. De hecho, algunos solo potencian nuestros propios estrógenos. Mira, el ejemplo más típico y clásico son las famosas isoflavonas de soja, ¿verdad? Esto te suena, ¿no? Y tanto. Que, como bien has dicho, pueden no ser recomendables para mujeres que tengan antecedentes personales o incluso familiares de tumores hormonodependientes, ¿no?
como mama, útero, o incluso si has tenido, por ejemplo, miomas o quistes o endometriosis, por ejemplo, ¿no? O incluso también si tienes hipotiroidismo. En estos casos es mejor escoger otra opción que no sea rica en fitoestrógenos. Pero si no es tu caso, o sea, pueden ser una alternativa muy válida, ¿no? Porque al final son muchos los estudios que han demostrado su eficacia para ayudar a reducir sofocos, por ejemplo, ¿no? Para mejorar también la salud ósea o para mejorar el insomnio. Aunque a mí, honestamente, me gustan más otras opciones que luego te comentaré. Pero bueno, de todas formas, no todas las isoflavonas son iguales. También hay que hacer aquí un inciso, ¿no? Algunas son más biodisponibles que otras. Quiere decir que el cuerpo las puede aprovechar mejor. Por otra parte, no todas las isoflavonas son activas per se, ¿no? Quiere decir que algunas necesitan para activarse una sustancia llamada equol, que estas sustancias las producen nuestras bacterias intestinales. Fíjate, ¿no? Nos escucharéis hablar muchas veces de la microbiota porque es muy importante en muchísimas cosas. Y bueno, esto puede sonar un poquito a lío, ¿no? El tema de equol y tal, pero bueno, tenía que aclarar que tampoco todas las formas de isoflavonas son iguales, ni respecto a su calidad, ni tampoco a su actividad. Madre mía, qué interesante. Y cuántas cosas que desconocemos seguramente, ¿no? Es decir, habrá muchas mujeres a las que les digan que las isoflavonas les van a ayudar con los sofocos, pero ahora sabemos que podría no ser así y que pueden existir muchas contraindicaciones porque no todas son activas. Mira, otra razón más para mimar nuestra microbiota con lo que comemos y con lo que no debemos comer. De todas maneras, estamos hablando de suplementos, no de comer productos de soja, ¿verdad? Bueno, depende. A ver, en alimentación los fermentados son los más activos, ¿no? Es decir, no contaríamos el tofu, por ejemplo, ni la leche de soja, ¿no? Vale, entendido. Por cierto, en el inicio del podcast también mencionamos una planta muy aromática que me encanta, la salvia. Tiene también un efecto estrogénico, ¿verdad? Sí, efectivamente. A mí también me gusta mucho la salvia, por cierto. Y mira, en naturopatía la pautábamos bastante cuando había muchos sofocos, ¿no? O estos que eran muy intensos. Y sobre todo cuando había sudoración nocturna. Incluso en estos casos se puede combinar con otra planta, como el trébol rojo, que también me gusta mucho, y que también es rica en fitoestrógenos, aunque esta también dependerá del trabajo de la microbiota, ¿no? Como dijimos antes. La salvia, ¿cómo se toma? Bueno, se puede tomar en infusión, por ejemplo, en cápsulas, en tintura y en una de mis formas favoritas, que es el aceite esencial. Vale, y respecto a otros alimentos, sé, por ejemplo, los lignanos de las semillas de lino o incluso las semillas de sésamo también contienen fitoestrógenos. Y también el kuzu, que yo a veces utilizo como espesante en mis recetas y que es una raíz que tiene muchas propiedades también a nivel digestivo. Yo, de hecho, la conocí por la macrobiótica. Sí, es verdad, en macrobiótica se usa mucho. Bueno, hay muchos alimentos que tomamos a diario que contienen algo de fitoestrógenos, ¿no? Como bien dijiste, el sésamo, el lino y tal. Pero no todas son activas en sí mismas, por ejemplo. Y también para los sofocos, muy especialmente cuando son realmente muy intensos, una planta que pautamos mucho es el dong quai, o que también la conocemos como Angelica sinensis. Aunque, ¿qué pasa con esta planta? Bueno, tiene un par de contraindicaciones. Una, que no es compatible con anticoagulantes, por ejemplo, ¿no? Personas que toman anticoagulantes, mejor no. Y otra que tampoco se recomienda si, por ejemplo, padeces hipertensión. Claro, eso es importante también. Exacto. Antes de tomar nada es fundamental saber si hay posibles interacciones con nuestras patologías o con alguno de los medicamentos que ya pudiéramos estar tomando, claro. Y bueno, otra de las que también he escuchado y me ha llamado mucho la atención es el lúpulo. Porque claro, yo lo asocio con la cerveza y no con la menopausia. Sí. Bueno, de hecho, no sé si hay muchas mujeres que lo sepan, ¿eh? Mira, el lúpulo está muy indicado cuando los síntomas que más sufres son la irritabilidad, por ejemplo, el insomnio, ¿Por qué? Porque tiene cualidades relajantes y calmantes. Es ideal porque se puede tomar en infusiones, en cápsulas, también en tintura. Y aclaro esto para que después de escuchar este podcast no salgan todas corriendo a por una cerveza, ¿eh? Y no porque no sea correcto, que de hecho la cerveza es una buena fuente de lúpulo. Pero vamos a poner todo en contexto, Una cerveza sin alcohol te la puedes tomar y te beneficiará a este nivel, pero no es como para que la tengas que tomártela cada día cuando hay suplementos que la contienen, ¿no? Vale, sí, es mejor aclararlo, vale. Bueno, pues repasando los vistos hasta ahora dentro de los estrogénicos y especialmente indicados para los sofocos y los sudores nocturnos, tenemos las isoflavonas de soja, la salvia, el trébol rojo, el kuzu
y el Dong Quai, cuando los sofocos son muy intensos, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Y luego, para aliviar la irritabilidad y el insomnio, podemos tomar lúpulo como suplemento, ¿verdad? Exacto. Así que sí. Genial, pues quedan apuntados todos, Adriana. Muy bien. Pues vamos a hablar ahora de los suplementos no estrogénicos, sobre todo para aquellas mujeres que, como ya hemos comentado, es recomendable que eviten los suplementos que contengan fitoestrógenos. Hay varias alternativas que no contienen fitoestrógenos. Por ejemplo, una que he escuchado hablar muchas veces es la cimicifuga. ¿Qué tal es y para qué podemos utilizarla, Adriana? Bueno, la cimicifuga racemosa, que también podréis encontrar y ver por muchos suplementos, que figura como cohosh negro o black cohosh. Si no es de las más estudiadas, mira, por ahí anda, porque está por todos los suplementos. Y aunque antes se creía que era un fitoestrógeno, cada vez hay más estudios que muestran que no tiene efectos similares a los del estrógeno. Pero sin embargo, sí parece ser que puede actuar como el estrógeno. Bueno, es que los estudios, sabes que a veces unos dicen algunas cosas y otras otras, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que solo parece actuar como un estrógeno en determinados lugares. Por ejemplo, en el cerebro, en los huesos también, o en la vagina, ¿no? Ayudando a reducir la sequedad vaginal, o en el tema de los huesos, ayudando a combatir la osteoporosis, etc. Y fíjate que además de ser útil en todos estos casos, también tiene efectos positivos sobre el estado de ánimo. Y esto, ¿sabes por qué? Es porque tiene una actividad que llamamos serotonérgica. Aunque bueno, ya me imagino porque para algunas esto sonará chino. Ya. Bueno, eso significa que tiene que ver con la serotonina, ¿verdad? Eso es, exacto. Pero bueno, ahora te explico por qué es tan importante. La serotonina es un neurotransmisor que tiene muchas funciones en el organismo y tiene acción, por ejemplo, en el plano emocional, en el estado de ánimo, en el hambre mismo, ¿no? En el apetito sexual también, en el sueño, entre otras, ¿no? Que tiene unas cuantas funciones más en el organismo. ¿Y sabes qué pasa durante la perimenopausia? Pues no. Que la cantidad de estrógenos también afecta a los niveles de serotonina en el cerebro, que bajan igual que los estrógenos. Por eso también en esta etapa podemos llegar a tener esos bajones, esos cambios de humor, de sentirnos más fatigadas, incluso de sentirnos un poco depres, ¿no? Pero es que además los menores niveles de serotonina y de endorfinas hacen que aumenten los sofocos y que afecte el sueño. Fíjate si es importante, ¿no? Y que esto por sí solo ya se merece otro podcast entero, te diría yo. Pero sin duda, hablaremos de manera más extendida sobre el sueño en otro podcast y lo importante que es tener un buen descanso y manejar el estrés. Pues pero para absolutamente todo. Sí, claro. Por eso fíjate si es importante recuperar la serotonina, ¿no? Por suerte tenemos algunos compuestos de plantas que nos pueden ayudar a subir esos niveles y esto sí que no lo podemos dejar pasar. Claro, no. Yo siempre he escuchado que es la hormona del bienestar, ¿verdad? Ah, sí. Y eso que has dicho de cómo afecta el estado de ánimo también explica esta sensación que dicen muchas mujeres que tienen como de tristeza o a veces como de ganas de llorar sin motivo, ¿no? Sí, pero sabiendo por qué pasa, creo que lo encajas de otra manera, ¿no? Como que al menos le das una explicación. Claro. Pues cuéntame cuáles serían algunos de estos productos que podemos tomar para elevar la serotonina. Bueno, mira, te voy a decir dos que seguro que tú también habrás usado mucho en cocina. El azafrán y el polen. Vale. ¿Sí Uy, o no? el polen lo tomo cada día en el desayuno. Ya, así me encanta. Bueno, ambos, mira, tienen esta actividad serotonérgica, ¿no? Que aumenta la serotonina y que es lo que comentamos antes, ¿no? Incluso no solo en menopausia, también se recomiendan cuando la persona está pasando por una etapa de mucho nerviosismo, ¿no? Igual que el lúpulo funcionaría en este caso, ¿no? Vale. Es decir, que si tu punto débil en esta etapa va por ese lado, ¿no? Con estos cambios de humor, con irritabilidad, con esta sensación de depre, de bajón, como que estás hipersensible a todo, pues ten en cuenta a estas dos que te comento, ¿no? ¿Y estas dos también se pueden tomar como otro suplemento? ¿O en el caso del azafrán tiene el mismo efecto si lo incluimos como especia en alguna receta? Bueno, mira, lo que utilizamos de modo medicinal, ¿no? En su forma terapéutica, requieren cantidades más elevadas, ¿no? Que las que tendría un alimento, por ejemplo, ¿no? En este caso, la especia, no estamos hablando del azafrán, utilizaríamos extracto de azafrán o extracto de polen, aunque algunos profesionales, en el caso del polen, lo recomiendan tomar directamente granulado con las comidas, ¿no? Estas serían
las opciones más habituales y más estudiadas en cuanto a plantas sin fitoestrógenos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues así que resumiendo, vamos a ver. Dentro de los no estrogénicos, para aliviar los sofocos y sudores nocturnos y de paso también ayudar a mejorar nuestros niveles de serotonina, tendríamos el cohosh negro o Cimicifuga racemosa, el azafrán y el polen. Pero claro, con tantas opciones yo me pregunto, ¿cómo escoger? ¿Cómo saber qué escoger? Bueno, pues mira, lo primero es descartar las que puedan tener alguna contraindicación para ti, ¿no? Es decir, si tienes hipotiroidismo o has tenido miomas, pues descartarías mejor, ¿no?, las que tengan fitoestrógenos. O por ejemplo, si tienes alergia al polen, pues descartarías el polen. O sea, primero hay que mirar estas cositas, ¿no?, los inconvenientes que pueden tener para ti. Y luego, por supuesto, valorar cualquier cosa que pienses tomar con el profesional que te acompañe en el proceso, ¿no?, para saber cuál o cuáles serían más indicadas en tu caso particular, ¿no? O en qué dosis o la frecuencia, etcétera, etcétera. Porque, a ver, aquí lo ideal son las sinergias, es decir, tomar algún suplemento que incorpore varias plantas o ir alternando algún fitoestrógeno activo con alguno de los serotonérgicos que comentamos antes, ¿no? Los que elevan la serotonina. Vale, pero de todas maneras esto del polen, yo soy muy alérgica al polen, por ejemplo, y lo tomo cada mañana y me sienta fenomenal. Entonces todo es probarlo, tampoco descartarlo por ser alérgica al polen, ¿eh? No, yo, eso seguro, hay que probarlo y ver cómo nos sienta. Sí, y por eso digo que lo más recomendable sería en realidad con un profesional que te indique y que te valore, o sea, eso, como todo el conjunto, ¿no?, de tus hábitos y de los suplementos que son más adecuados para ti. Ok, pues perfectamente entendido y apuntado. Hasta ahora hemos hablado solo de plantas, pero existen otros compuestos que nos pueden ayudar a aliviar los síntomas de la menopausia. Por ejemplo, tenemos los ácidos grasos, como los omega 3, que no deberían faltar en nuestra dieta, ¿verdad? Claro, sí, los omega 3, bueno, yo creo que son fundamentales porque el cuerpo no los puede producir y necesitamos obtenerlos de la dieta. Y por desgracia, bueno, solemos tenerlos bastante desequilibrados en general. Pues sí, pero seguramente muchas de nuestras oyentes no sabrán qué es esto de que están desequilibrados. Déjame que lo explique porque es muy importante y tiene relación con algo que vimos en el anterior podcast y así también lo recordamos, ¿vale? Sí, claro, adelante, sí. A ver, tan importante como tener suficientes ácidos omega 3 es mantener una proporción correcta con otros ácidos grasos también muy importantes para el organismo, como son los omega 6. Claro, porque, bueno, parece que cuando hablamos de que hay que tomar más omega 3 es porque el omega 3 es el bueno y los omega 6 son los malos, ¿no? Pero en realidad ambos son igual de importantes para el organismo. Efectivamente. Veamos ahora dónde están presentes los omega 6. Por ejemplo, estarían en los aceites vegetales como el de maíz, soja y girasol, en los frutos secos y semillas como las almendras, anacardos, semillas de sésamo, en la carne y aves de corral, o en los alimentos procesados y fritos, que suelen contener altos niveles de ácidos grasos omega 6. ¿Y cuál es el problema? Pues que un exceso de omega 6 puede incrementar la inflamación de nuestro cuerpo y contribuir a la aparición de enfermedades crónicas. Así que, ¿cuál sería la proporción correcta entre los ácidos grasos omega 6 y omega 3, Adriana? Bueno, mira, en ese sentido ni siquiera la comunidad científica se pone de acuerdo, pero parece que debería ser entre 1,1 y 4,1, es decir, por cada 4 gramos de omega 6 deberíamos de tomar 1 gramo de omega 3, ¿no? Y mejor si la proporción es 1:1. Pero la triste realidad es que la típica dieta estándar que llevamos normalmente tiene una ratio media de 20:1. O sea, incluso mira, en Estados Unidos, que es donde hay un montón de estudios y tal, la proporción es de 26:1. Así que imagínate. ¡Qué barbaridad! Ya. Ya, pues por eso en nuestro podcast sobre qué comer en la menopausia hablamos de que era tan importante consumir pescados grasos como el salmón, la caballa, las sardinas, bueno, pescaditos pequeños y azules, ¿no? Pero sé que muchas veces, aun comiendo sano, no llegamos a ese balance ideal de ácidos grasos. Y justo esta es mi duda. ¿Es necesario suplementarse con omega 3 extra? ¿O simplemente comiendo pescado azul sería más que suficiente? Bueno, mira, quizás no es necesario en el caso de una mujer que coma pescado azul de calidad al menos 3 veces a la semana. Pero pongamos por caso una mujer a la que no le gusta el pescado azul o lleva una dieta vegetariana o una dieta vegana, pues en este caso sí que sería recomendable, sobre todo si hay un estado de inflamación, ¿no? O hay un estado de estrés sostenido. Vale. Oye, y relacionado con los aceites también, ¿qué me dices del aceite de onagra?
Porque recuerdo que hace años era muy popular tanto para la menopausia como para cuando había desequilibrios con la regla. Pues mira, algunos estudios lo dan como válido y otros no tanto. Aquí también depende un poco de la dieta que se lleve, porque sobre todo es rico en ácidos grasos omega 6, que ya hemos visto el peligro que genera su exceso, ¿no? Dependiendo de la alimentación que lleves también, ¿no? Si tu dieta ya lleva mucho omega 6, pues habría que trabajar en ese sentido para equilibrarlo. Pero hay mujeres que lo han probado y les ha funcionado bien, sobre todo para los sofocos y para problemas de sequedad de las mucosas. Lo único es que es recomendable evitarlo, tanto si tomas medicamentos para la hipertensión como si tomas anticoagulantes. Por cierto, esto también aplica al omega 3, es lo mismo también. Pues muy interesante. Vaya, y ya que mencionas la sequedad, hablemos un poquito de este tema, porque no todos son sofocos y sudores nocturnos en la menopausia, ¿no? Y hay muchas mujeres que sufren sequedad vaginal. Y bueno, entiendo que si hay sequedad vaginal, pues las relaciones sexuales también se ven afectadas, lógicamente. Y tanto. Pero mira, ahí hay que tratar todo el sistema de mucosas al final, porque la mucosa de la vagina, al final, pues tiene también su similitud con la del ojo, ¿no? Y la caída de estrógenos afecta a todas las mucosas del cuerpo. De hecho, en el primer año de la menopausia se calcula que se pierde casi el 30% del colágeno de la piel. Wow. Fíjate, ¿no? Por eso muchas veces notamos como la piel pierde elasticidad y también porque notamos sequedad, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo es un sistema conectado y lo que pasa en un lado al final implica que en la otra punta del cuerpo también sentirá una afectación, ¿no? Mira, igual te sorprende, pero hay que empezar por ver cómo está la mucosa del estómago, nuestra mucosa digestiva, para empezar por ahí y tratarla, aparte del tratamiento local que podríamos hacer a nivel vaginal, ¿eh? A ver, explícame un poquito cómo funciona eso. Bueno, pues mira, te explico cómo funciona desde el principio para que se entienda mejor, ¿eh? Los estrógenos en nuestra etapa fértil hacen que en la mucosa vaginal se genere glucógeno. Digamos que esto ¿qué es? Es el alimento para las bacterias que tenemos en la vagina, ¿sí? Entonces, al llegar a la menopausia, hay como un efecto cascada, ¿vale? Bajan los estrógenos, baja esta cantidad de glucógeno, que es el alimento, dijimos, ¿no? Y baja la población de los lactobacillus, que son las bacterias que predominan en la vagina, ¿sí? ¿Y qué hacen estos lactobacillus? Pues generan el ambiente ideal, que es ácido, nos protegen de bacterias malas que pudieran llegar, ¿no? Es decir, que con menos lactobacillus estamos menos protegidas, ¿no? Y además se adelgaza ese tejido, se vuelve más frágil, ¿no? Entonces es cuando llegan los problemas de sequedad, que por cierto, a veces se agravan solo con el contacto de la ropa interior, ¿no? Incluso puede haber más predisposición a infecciones de orina. Vaya. O sea que imagínate eso trasladado al terreno del ámbito sexual, ¿no? Ya. También he escuchado que en estos casos hacer ejercicio ayuda. Es como que la actividad física en sí misma es una buena terapia. ¿Es así? Claro, sí, siempre. Bueno, hacer ejercicio genera contracciones y relajaciones del suelo pélvico. Ello también a su vez que es un aumento del glucógeno que decíamos antes, ¿no? Y del flujo vaginal. También se pueden tomar probióticos a este nivel con lactobacillus, por ejemplo, o utilizarlos a nivel vaginal para abordar este problema. Pero igualmente, lo más importante es mantener una buena hidratación de la piel y de la mucosa vaginal. Vale, lo entiendo. Pues cuéntame ahora qué más productos podemos utilizar para ayudar con este problema. Mira, en este caso, un aceite muy recomendable para mejorar las mucosas sería el aceite de espino amarillo. Que lo puedes tomar en perlas, por ejemplo, o también aplicarlo localmente en el caso de la vagina. Ajá, muy interesante. Y muy importante también es utilizar aceites o cremas que estén libres de disruptores endocrinos, ¿no? Y a la hora de la aplicación, si la sequedad no es muy importante, por ejemplo, podemos hidratar la vulva solo de manera externa, ¿no? O si es de manera preventiva, actuar en la zona interior, ¿no? Una vez a la semana o incluso cada 15 días. Un aceite que también se usa mucho es el aceite de Pompeya. Pero he escuchado que puede ser irritante porque contiene aceites esenciales, ¿es así? Bueno, yo en mi experiencia, pues yo lo he utilizado, yo no lo siento así. Pero bueno, cada mujer es un mundo, puede ser que hay el que tenga la mucosa muy sensible, puede ser que le irrite, pero de hecho, bueno, está formulado para uso íntimo, o sea que en principio no, pero ya digo que cada mujer, bueno, pues eso es un mundo y podría llegar a pasar, no digo que no. En mi caso no ha sido así. De todas maneras, también hay algunos otros aceites en plan natural, que puede ser pues un aceite de almendras, un aceite de sésamo,
o un aceite de coco, ¿no? Para hidratar toda la zona vaginal, ¿no? Y de todos estos, para mí el favorito es el de coco, ¿eh? Yo lo uso bastante también, porque los otros me resultan un poquito espesos, digamos, ¿no? El aceite de almendras o el aceite de sésamo lo encuentro un poco espeso. Pero el aceite de coco tiene un olor muy fuerte. Sí, bueno, a mí... Pero bueno, ¿a quien no le guste? Al quien no le guste, exacto. También hay un aceite de coco desodorizado. ¿Y ese funcionaría igual? Sí. Perfecto. Sí. Porque al final lo que le hacen es quitarle el olor. Pero el aceite de coco también piensa que tiene como unas propiedades antifúngicas. O sea que si tienes algún problema de que tienes, no sé, una predisposición a tener infecciones de hongos y tal, pues también te ayudaría en ese sentido, ¿no? Y luego también aún a nivel comercial pues hay muchos geles vaginales que tienen o ácido hialurónico o también centella asiática y se aplican algunas veces a la semana, ¿no? Entonces, bueno, decir también que en caso de sequedad vaginal es muy importante actuar rápidamente, ¿vale? Para evitar lo que se llama la atrofia vaginal, que es lo que muchas veces deriva en la caída de la libido y la pérdida de la actividad sexual en las parejas. Claro, claro. Porque claro, te ocasiona pues este desconfort, este dolor, ¿no? En la penetración y tal. Entonces, para que esto no vaya más, es mejor actuar cuanto antes. Claro, yo lo entiendo. Me puedo imaginar las pocas ganas de practicar sexo que podemos tener si toda la zona llega a doler de lo seca que está, ¿no? No, seguro. Por cierto, a la hora de tener relaciones sexuales o a la hora de aplicar algo en la vagina, aconsejo mirar bien lo que utilicemos, ¿no? Pensar que eso interactúa con nuestras bacterias. Vale. O sea que mejor si es algo natural, si es algo que no lleve tóxicos, obviamente, como los parabenos, por favor, ¿no? Y en este caso los geles hidratantes con ácido hialurónico, como dije antes, con centella asiática o también con aloe vera son los más recomendables. Vale. Oye, y ya que estamos en el terreno de las relaciones sexuales, yo he oído hablar mucho de la hamaca. Incluso he visto algún estudio que apunta a una mejora de la libido y una reducción de síntomas como los cambios de humor o la falta de energía. Yo incluso se la he llegado a recomendar a alguna amiga y me ha dicho que sí que ha notado algo. Bueno, mira, es que sobre la hamaca, que sé que es muy popular en el terreno sexual, digamos, ¿no? Se asume que lo es porque es un energético, es un vigorizante, ¿no? Los estudios en realidad que se han hecho es lo que más destaca. Pero podría haber más beneficios, ¿no? Porque, mira, hace poco leí un artículo en el Medical News Today que decía que también es útil en caso de sofocos, por ejemplo, y sudoración nocturna. O incluso para mejorar la memoria, fíjate. Vaya. A mí me encanta su sabor, me encanta. Es que me encanta porque tiene este regusto dulzón, ¿no? Me encanta utilizarla en las recetas a mí. Sí. Bueno, yo tenía una señora que venía como loca a buscar la hamaca porque decía que le había cambiado radicalmente la vida, ¿no? ¿eh? Vale. O sea, pero bueno, siempre decimos, cada mujer es un mundo, lo que a alguna le funciona a otra pues igual no, a otra sí, en fin. Eso es como probarlo. Por cierto, no quiero dejar, Isa, de mencionar a la ashwagandha, que es una de mis favoritas y tiene muchos estudios que han demostrado sus propiedades, ¿no? Sus beneficios. La ashwagandha es un adaptógeno, es decir, que mejora la capacidad del organismo para afrontar una situación de estrés, ¿vale? Si, por ejemplo, tienes dificultad para dormir toda la noche, ¿sabes? Cuando tenemos este sueño como entrecortado, que no acabas de dormir profundo, ¿no? Que te despiertas de madrugada, te cuesta volver a coger el sueño. Exacto. Pues en esos casos la ashwagandha pues es muy recomendable. Vale, qué maravilla. Pues bueno, diría que hemos reunido una buena selección de soluciones para todo tipo de mujeres, ¿verdad? ¿Querrías añadir alguno más? Bueno, pues yo podría añadir un par de cositas, si me dejas. Claro. Mira, otra opción disponible también sería el ñame, silvestre, que es un precursor de otra hormona natural, que es la progesterona, ¿no? Y esta se puede aplicar, por ejemplo, en forma de gel, ¿no? En el interior de los muslos y los brazos, por ejemplo, que es donde se suele poner para la absorción, y que está indicado en los síntomas, que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Sofocos, pues sequedad vaginal, etcétera. Y otras ayudas extras que también son muy sencillas y naturales y que a mí me encantan son los aceites esenciales, Por ejemplo, la salvia, que lo comentamos antes, que puedes poner, por ejemplo, una gota debajo de la lengua, o la menta, también, que refresca muchísimo en un sofoco, ¿no? O incluso el geranio o el ylang ylang se pueden poner, por ejemplo, en la nuca o en los tobillos o en las sienes, ¿no? Antes de dormir, por ejemplo, prepararlos en un spray también y pulverizar.
Bueno, yo es que soy una enamorada total de los aceites esenciales y son todo un mundo, la verdad. Pues me parece un tema fascinante y sin duda se merece un podcast al completo. Entonces, resumiendo, las ayudas naturales siempre tienen que ir de la mano de los buenos hábitos y lo ideal es escoger una sinergia de plantas que sea compatible con nosotras, además de añadir algún tipo de ácido graso según nuestra necesidad. En definitiva, cuanto más diversifiquemos con las distintas opciones, mucho mejor. Pero oye, el podcast sobre los aceites esenciales tenemos que hacerlo, ¿eh? Pues sin duda, sin duda. Además, te digo, conozco a la mejor experta del tema a la que podemos invitar para que nos lo cuente todo. Pues dicho queda. Ay, qué maravilloso mundo el de las plantas, ¿verdad? Absolutamente. Ellas han formado parte de mi vida desde hace muchísimos años y lo seguirán haciendo porque cada día descubro algo nuevo de alguna planta que me deja maravillada. Sí, son un tesoro, a mí también me fascinan. Pero en el siguiente capítulo hablaremos de algo muy diferente. Mira, hablaremos de tóxicos, algo a lo que estamos expuestas permanentemente durante toda la vida y que puede determinar la manera en la que envejecemos. Me parece fantástico, la verdad. ¿A que sí? En el siguiente capítulo del podcast de Sapias.